Sean todos bienvenidos, muy buenos días. Sean todos bienvenidos, muy buenos días. Hoy quiero compartir con ustedes un estudio que he titulado ¿Por qué Dios no recibe mi ofrenda? Es una pregunta. ¿Por qué Dios no recibe mi ofrenda? ¿Por qué algunas personas, cuando buscan a Dios, pareciera que Dios no les quiere responder, Dios no les habla? Es más, ¿por qué hay tantas personas que se congregan durante meses, durante años, y en muchas ocasiones parece que no hay avance en sus vidas? Algunos en cierto momento descollan, rápidamente conocen a Cristo, caminan con Él, son bendecidos, empiezan a ver bendiciones diversas en su corazón, en su vida, pero otras personas no. Hoy quiero ilustrarte a través de uno de los personajes quizás más, podríamos llamarle, más odiados, menos populares, el personaje de Caín, precisamente a lo que puede llevarle a una persona cuando no recibe la bendición que de Dios viene. El ser humano fue creado de tal forma que no solamente tiene un cuerpo que necesita ser alimentado, tenemos también un alma y tenemos un espíritu. Y cuando solamente nuestro cuerpo es atendido, pero nuestro espíritu no es atendido, no recibe el alimento que requiere, como ahorita cantábamos, ¿verdad? La importancia de esa parte de nuestro ser, empieza a ocurrir una sensación de vacío. Así como cuando usted siente hambre, pero quizás sueña que tiene hambre o tiene sed y no se puede saciar. Y es desesperante. Cuando una persona sueña, yo no sé si usted ha soñado que tiene sed, creo que todos en algún momento hemos soñado que tenemos sed, pero no podemos saciar, y a veces es porque nuestro cuerpo tiene sed, ¿verdad? Y eso lo trasladamos a nuestro sueño y se siente horrible. Cuando tú tienes sed y no puedes saciar tu sed. Diría que es peor que el hambre incluso. Bueno, algo semejante pasa en nuestro espíritu. Cuando necesitamos llenarnos, saciarnos, y no encontramos la forma en cómo saciarnos, va a venir una desesperación, va a venir una suerte de angustia, de insatisfacción, una suerte quizás hasta de sentirse medio malhumorado. ¿Por qué? Porque no me siento feliz. Y no me refiero a la felicidad momentánea que trae tener la cartera llena o tener todo lo que ocupas en tu casa para vivir. No me refiero a eso, porque eso se acaba con el tiempo y además no sacia realmente. Me refiero a la sensación de insatisfacción que viene de nuestra parte más honda, de nuestro espíritu, de nuestra alma, y que nos pide ser satisfecha, pero no encontramos la forma en qué hacer. Vamos a leer Génesis 4, versículos del 1 al 11, y vamos a entender qué fue lo que pasó aquí en este evento que marcó a la humanidad en muchos sentidos. Dice la palabra de Dios: conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera, y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Y dijo Caín a su hermano Abel: salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Y Jehová dijo a Caín: ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió: no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Y él le dijo: ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora pues, maldito seas tú de la tierra que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu
hermano. Vamos a orar, vamos a pedir a Dios que nos ayude. Señor, hoy te damos gracias porque nos das la vida, pero sabemos que esta vida tiene un propósito, Señor. Y ese propósito es conocerte, encontrarte, servirte. Hoy queremos y necesitamos entender, Señor, qué puede ocasionar que alguien no reciba la bendición que todo ser necesita, todo ser humano requiere, Señor. Hoy permítenos ver a través de la vida de Caín la tragedia que puede llegar a ocurrir en el ser humano cuando éste no está siendo satisfecho en su necesidad y cuando de alguna forma, Señor, no aprende a relacionarse contigo. Hoy háblanos, permítenos comprender, Señor, cómo el pecado puede estar a la puerta cuando nuestro ser no está saciado. Háblanos, te ruego, en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Esta es la narrativa de lo que sucedió con Caín y su hermano Abel. Pero lo más terrible de este evento es que lo hizo poco después de haber ofrecido un sacrificio a Dios. O sea, ya el hecho en sí mismo es terrible, que alguien se levante a matar a otro ser humano, pero todavía le aumenta mucho más peso de preocupación y de algo que sea abominable, que Caín había acabado de ofrecerle una ofrenda a Dios. O sea, había acabado de estar en la presencia de Dios para buscar agradarlo, y como falta de ese agrado que él no obtuvo de parte de Dios, eso lo llevó a matar a su hermano. Los objetivos de este estudio van a ser, en primer lugar, entender cómo el hecho de tener religión no garantiza que alguien conozca a Dios. Es muy confuso, pero la gente cuando ve que alguien entra aquí el domingo, pues se imaginan que son cristianos, porque todos vienen a la iglesia, ¿verdad? Vienen aquí, a lo mejor cantan, a lo mejor oran, a lo mejor sí son cristianos, pero a lo mejor no, también. Hoy aquí hay una multitud de gente. Quizás habrá aquí aproximadamente unas 90 personas. Bueno, yo no sé cuántas de los que están aquí el día de hoy realmente están caminando con Dios. ¿Cuántos realmente están siendo satisfechos? ¿Cuántos ahorita que cantábamos los cantos que yo quería seguirme, la verdad, cantando y ya mejor ni predicar, pero hay un objetivo también? Porque la presencia de Dios es muy palpable, porque la presencia de Dios llena tu ser y la alabanza es uno de los medios a través de los cuales el Espíritu Santo ministra al corazón del hombre. Y cuando tú cantas y elevas tu corazón y anhelas esa bendición que solo viene de su mano, y Él ve esa necesidad, porque es buen Padre también, Él sacia y suple esa necesidad, y tú te sientes satisfecho. Sientes como que ya quisieras quedarte ahí en esa alabanza, y quedarte ahí y estar ya en la presencia de Dios, y sientes que no necesitas nada. Sientes que no requieres nada. Obviamente tenemos un cuerpo y pues después tendrás hambre, tendrás sed. A mí se me estaba secando la garganta también, y eso nos recuerda que estamos en un cuerpo de carne y hueso. Pero la verdad es que la bendición de Dios, la presencia de su Espíritu, es algo que si los seres humanos conocieran y tuvieran, no tendrían necesidad de ir al pecado y buscar en el pecado una satisfacción que además no van a encontrar. Porque los deleites del pecado son temporales, son momentáneos, son pasajeros. Y una vez que tú satisfaces a través del pecado ciertos apetitos de tu carne, queda en tu corazón una sensación de vacío, de vergüenza, queda una sensación de insatisfacción, porque aunque fue deleitoso en un momento, toda la consecuencia que trae después, el poco deleite que trajo el pecado, dices, no valió la pena. No es esta la forma en cómo yo quiero vivir, porque además no solamente trae en tu corazón una consecuencia, también afecta tu carácter, también afecta tu forma en cómo te relacionas. Y una persona que vive pecando no se siente bien. Una persona que vive pecando se siente avergonzada. Es en cierta forma como los alcohólicos que cuando están tomados le andan pidiendo perdón a todos de lo que hacen, y pues la gente dice, pues a mí de qué me pide perdón, ¿verdad? Frecuentemente yo cuando hablaba con personas y estaban alcoholizadas me decían, perdóname, digo, pero yo de qué lo perdono. No, pues perdóname por si hice algo mal. Digo, pues yo a usted ni lo conozco. Pero es la vergüenza que acarrea el pecado. Es la vergüenza, es la insatisfacción. Y en este caso Caín, aunque no estaba alcoholizado ni estaba borracho tampoco, estaba en su juicio,
Él tuvo una situación espantosa. Él quería buscar a Dios, pero Dios no respondía a su oración. Él ofreció una ofrenda a Dios y Dios rechazó la ofrenda de Caín. Y él se percató de ello, porque eso le trajo un enojo precisamente. Y lo más preocupante es que el día de hoy muchos puedan todavía tener una actitud similar a la que tuvo Caín y todavía creer que están realmente buscando o sirviendo a Dios. Dice la Escritura que llegaría el tiempo en el cual cualquiera que matare a su hermano pensaría que rinde servicio a Dios. En la Edad Media, la Iglesia Católica hicieron llamados espeluznantes a unas guerras llamadas cruzadas, mal llamadas guerras santas, ¿verdad? En las que pretendían recuperar Jerusalén. ¿Y sabe qué hacía? Sacaban a los presos de las cárceles, asesinos, violadores, todo tipo de personas terribles, y bajo la promesa de obtener una indulgencia, o sea, un perdón de sus pecados, los mandaban a la guerra, los alquilaban. Los sacaban de la cárcel, les daban una espada, les daban una armadura y les ponían una cruz, ¿verdad? Y decían, vas a una guerra santa. Pero ¿cómo podría ese hombre que había acabado de matar gente después ir a una guerra en la que para derramar más sangre iba a conseguir un objetivo supuestamente divino o santo? Todo es un engaño. Pero a lo largo de la historia esto ha ocurrido así y muchas personas todavía no alcanzan a comprender que Dios es santo. Y que Dios sea santo quiere decir muchas cosas en nuestra vida. Quiere decir que Él no puede entonces relacionarse con alguien que no está en el mismo tenor. Por eso Dios nos habla del perdón de los pecados precisamente. Vamos a leer Génesis 4, versículo 3. Vamos a ir desmenuzando esta historia y vamos a comprender qué ocurrió en el corazón de Caín y quién era Caín. Caín, para empezar, pues era hijo de Adán, de Eva, el primer hombre, la primera mujer. Dice, aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Él quería agradar a Dios y trajo una ofrenda, lo que él tenía. Verso 4. Y Abel, su hermano, trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Primer punto, dice la Escritura que Dios mira con agrado a Abel y a su ofrenda. Le agradó, percibió un olor grato. Versículo 5. Pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. ¿Acaso Dios iba a comerse la carne de las ovejas de Abel o iba a comerse las verduras o las frutas que le ofreció Caín? Pues no, Dios es espíritu. Dios no iba a probar ni el sabor de la carne ni el sabor de las verduras. Pero entonces, ¿por qué miró con agrado a uno y rechazó la ofrenda del otro? Y esto provocó un enojo en la vida de Caín. Lo primero que tenemos que ver es la forma en cómo está construido. Vamos a mirar en el versículo 4, por favor. Verso 4, dice a la mitad del versículo, y miró Jehová con agrado, ¿a quién? A Abel y a su ofrenda. ¿Qué vio primero Dios? ¿La ofrenda o la persona? Dios miró la persona y después miró la ofrenda. Verso 5, pero no miró con agrado, ¿a quién miró primero? A Caín y después a la ofrenda suya. No la miró con agrado. Y dice que se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Primera verdad, siempre que ofrecemos una ofrenda a Dios, Dios ve nuestras vidas y después ve lo que le ofrecemos. Es decir, que la ofrenda va a llevar el aroma, el olor, la esencia de lo que somos. No podemos separarla. No podemos decir, bueno, pues toda la semana me porté mal contigo, pero hoy te doy esta ofrenda y ya con eso espero que te puedas contentar. No puede ser así. ¿Por qué? Porque todo está enmarcado en todo lo que ha ocurrido, ¿verdad? Y la Escritura nos enseña en este caso que Dios miró precisamente la vida que vivían Abel, la vida que vivía Caín, y entonces la ofrenda venía corrompida. No la ofrenda en sí misma, porque la verdura quizás era buena.
las nueces, lo que sacó él de la tierra, ¿verdad? No sé qué habrá cosechado, frutas, verduras diversas, semillas quizás. Tal vez eran buenas o tal vez no, también depende, porque a veces también el corazón constituye gran parte de lo que ofrecemos, de lo que damos. Cuando Jesús se paró un día delante del arca de las ofrendas, dice la Escritura que él veía cómo daban. Y los ricos daban mucho, pero realmente estaban dando de lo que les sobraba. Y aunque era mucho, no era realmente una ofrenda que Dios pudiera agradarse. Pero vio como una viuda ofrecía 2 pequeñas blancas, 2 monedas. Y él dijo, esta mujer ha dado más que todos porque ella de su necesidad ha dado todo lo que tenía. Pero los demás dan de lo que les sobra, lo que no necesitan, lo que realmente no van a ocupar y por esa causa se pueden desprender de ello. Pero ¿quién da más entonces? Dios, que mira, no es la cantidad, no es lo fragante de la ofrenda, no es lo bonito de ella. Dios no mira lo bonito que una canta, eso lo percibimos nosotros. Dios mira primero el corazón. Dios mira antes la vida de la persona y después mira lo que está ofreciendo. Y en base a eso es que Dios recibe una ofrenda y rechaza otra. Ahora el verso 5 nos dice que cuando Caín se percató, ¿cómo se percataría? No lo sabemos, ¿verdad? Podemos imaginarnos mucho. Una forma, cuando se quemaban las ofrendas, subía una llama, una flama. Y esa llama, cuando Dios la recibía, según lo que manifiesta el Antiguo Testamento, la flama subía directamente a la presencia de Dios, subía hacia el cielo. Pero quizás cuando Caín ofreció, y pues para empezar, cómo iba a quemar las verduras, ¿verdad? Y también es algo significativo, porque la Biblia dice que Caín ofreció del fruto de la tierra. Vamos a mirar en el versículo anterior, el versículo 3, dice que Caín trajo el fruto de la tierra. El hombre está formado de la tierra, también es una parábola esto. Es como decir, Caín trajo el fruto del hombre, lo que el hombre le puede dar a Dios, lo que el hombre puede traer, la tierra. Pero Abel, dice verso 4, trajo de los primogénitos de sus ovejas. ¿Sí? ¿Qué estableció Dios que se debía ofrecer como sacrificio para él? Ovejas, corderos, animales, no verdura, no fruta, ¿verdad? Y eso es significativo. Obviamente Caín no lo sabía y Dios tampoco está rechazando la ofrenda por eso. Pero es importante entender por qué este principio se aplica en toda la Escritura. ¿Por qué la oración de unos es recibida y la de otros no es recibida? ¿Por qué unos son rechazados y otros son aceptos? ¿Qué marca esa diferencia? Hoy tenemos, por ejemplo, becerros de alabanza que Dios no solo ignora, sino que también abomina. Tenemos grandes concentraciones donde la gente alaba a Dios, no digo que todos, pero en gran parte sí. Hace unos días, no sé si sea actual ese video, pero salió un hombre de nombre Marcos Barrientos, quizá algunos lo conozcan. Él fue un cantante de los años 90, de los primeros que empezaron a cantar música cristiana. Cuando empezaba la industria de la música cristiana, y me quedé escuchando su testimonio, porque él salió pidiendo una disculpa. Y él estaba pidiendo perdón por haberse hecho parte de la maquinaria, ¿cómo le llamó él? Dijo, les pido perdón porque las empresas, todo lo que promocionaba la música, se fueron corrompiendo poco a poco. Y después ya era un negocio, ya no era buscar la gloria de Dios, ya no era ministrar a la gente, era ver cuánto ganaban, cuánto podíamos vender, cuánto podíamos traer, y se empezó a corromper todos los principios que había. Y toda él le llamó la industria de la alabanza cristiana. Y me causó impresión porque este hombre ahorita debe tener ya unos 55, 60 años, quizá más. Y él sale pidiendo perdón a toda la gente que lo escucha. Es un hombre todavía famoso actualmente, aunque ya es grande de edad, pero todos lo reconocen aquí en México. Y él dijo, pido perdón porque me hice parte de una industria que se ha corrompido completamente. ¿Y qué está diciendo? Que toda la industria de la alabanza cristiana está corrompida. Ya a nadie le interesa
la gloria de Dios, lo que le interesa es ver cuánto se da. Y eso era muy evidente desde el simple hecho y sentido de que la gente realmente únicamente buscaba la música para agradarse a sí mismo, no tanto para agradar a Dios. La gente a veces no se convertía, no dejaban su música, seguían con su música del mundo, pero solamente le ponían letra cristiana. Es un becerro de alabanza. Así como ese becerro que erigió el pueblo de Israel, en lo que Moisés iba a recibir las tablas de la ley y ordenanzas de parte de Dios, el pueblo se quedó en la tierra y el pueblo, después que no vio a Moisés, dijo: haznos dioses que nos saquen de esta nación, de este desierto. Y dice la Escritura que Aarón, haciendo caso a la voz del pueblo, pidió oro, pidió zarcillos, pidió collares, aretes, joyeles, lo fundió e hizo un becerro, un animal. Y todo el pueblo danzaba, se regocijaba, cantaban y también fornicaban, se embriagaban, comían, ¿verdad? Porque no nada más hacían eso. Y cuando Moisés venía bajando con Josué, dice la Escritura que empezaron a oír el ruido y dijo Josué: escucho sonido de guerra en el campamento. Y dijo Moisés: no es sonido de guerra, Josué, es sonido de alabanza. El sonido de cantos. Vamos a ver qué está pasando. Y antes de que bajaran, Dios le dijo a Moisés: desciende, porque este pueblo que has sacado de Egipto ya se ha corrompido delante de mí. Y han erigido un becerro, y lo están adorando, y están fornicando en pos de él, dice. Como diciendo: de balde estás tú aquí negándote, ayunando, clamando en la presencia de Dios para darles ordenanzas. El pueblo ya le urgía, ya querían sentir. Es que yo quiero sentir, percibir en mi carne las cosas, ¿verdad? Y ya les surgía el becerro, les surgía cómo hacer algo para darle gloria a alguien. Y hicieron su becerro de alabanza. Pues hoy en día no es muy diferente también. Hoy tenemos becerros de alabanza. Lo mismo sucede con los católicos, que ofrecen libaciones y ofrendas que Dios tampoco recibe. Y puedes ver a la gente tristemente cargando sus muertos, sus ídolos, que es lo mismo, y van ahí ofreciendo libaciones que Dios no recibe. ¿Por qué? Porque todo es un engaño. Se imaginan que sirven a Dios, se imaginan que están agradando a Dios, y truenan cohetes y hacen desastre y medio, y los evangélicos igual, sus becerros de alabanza, y atraen a la gente y les ponen como cebos, ¿verdad? Como carnadas, la música, los artistas, para que se deleiten, y al final les dan un mensaje tibio de 10 minutos de que acepten a Cristo. Pues ¿cuándo la gente se va a convertir así? Si la gente lo que están alimentando es su carne, están alimentando su ego, su necesidad carnal, no su espíritu. No los están llevando a una convicción, a mirar su pecado, a mirar la santidad de Dios, a mirar que nunca van a poder entrar así, como dice el Salmo 15, Jehová, ¿quién entrará en tu tabernáculo y quién morará en tu monte santo? Limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, el que no ha jurado con engaño ni recibe reproche alguno contra su vecino, quien su dinero no dio a usura, dice el Salmo, dice: ese estará en la presencia mía. ¿Cuánto engaño hay hoy en día? Personas que dicen que reciben dones. Y los dones son del Espíritu, sí hay dones espirituales, pero que luego ves en sus vidas testimonios terribles, espantosos, pero el domingo se ponen el disfraz de cristianos y ese día sí cantan, alaban, profetizan, y luego salen a maldecir, a odiar, a pelearse, a robar, a mentir. Pero el domingo otra vez vuelven a ponerse el disfraz de cristiano para volver a adorar. Por eso Dios no recibe. Por eso no hay una consistencia en las vidas, y por eso gran parte de las personas y del pueblo que tiene conocimiento de Dios viven a veces vidas que dejan mucho que desear, y que en lugar de que hagan que las personas anhelen encontrar a Dios, mejor expresen: mejor me quedo así como estoy, para ser como mi vecino que es cristiano y que lo veo que adultera y que roba y que maldice y que se embriaga y que anda ahí bailando igual que yo. Nada más que el domingo trae su Biblia y se disfraza y después vuelve a ser igual que todos los demás. Es lo mismo que vivía Caín. Él creía que realmente iba a ofrecerle una ofrenda a Dios, y Dios rechazó su ofrenda, y dice la Escritura que
el semblante, verso 5 de Génesis 4, dice al final de este texto que el semblante de Caín decayó. ¿Sabes qué es decaer? Se entristeció. Verso 5 de Génesis 4, por favor. Dice la Escritura, y decayó su semblante y se ensañó. ¿Sabes qué es ensañarse? Ensañarse quiere decir que se llenó de ira. ¿Por qué sí recibe la ofrenda de él? ¿Y por qué Abel sí recibe y por qué a mí no me recibe? Se ensañó primeramente y luego decayó. O sea, fue como una montaña rusa, hasta arriba en el enojo y luego hasta abajo en la tristeza. Porque el decaimiento es una palabra similar a la que usamos para hablar de una depresión. Se deprimió. Primero se enojó un montón, luego dice, pero pues ¿qué hago? Dios es Dios, ¿verdad? Y luego se deprimió. Bueno, pues ya ni modo. Total. Ya ni modo. ¿Qué cosas impiden que Dios pueda recibir una ofrenda? Vamos a mirar, te voy a mostrar solamente 4 de ellas, 4 cosas que pueden impedir, no son todas. En primer lugar, la ausencia de un corazón limpio. Vamos a leer el Salmo 66, verso 18. La ausencia de un corazón limpio. Dice la Escritura en el Salmo 66, 18, si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Fíjese cómo dice el salmista, si en mi corazón hubiese yo mirado, ni siquiera dice hubiese hecho. La palabra mirar en hebreo significa considerar, como ponerle mucha atención. Nos habla en este sentido del estado de una persona cuando ya está siendo sometido por la tentación. O sea, está pensando, pues lo hago, no lo hago, pues sé que esto no debo hacerlo, pero ¿y qué tal si lo hago un poco? ¿Y qué tal si hago esto? Y empieza a considerar, empieza a tramar, a imaginarse posibles escenarios. Eso es mirar, considerar. No hay todavía pecado. Pero dice el salmista, si yo hubiese siquiera mirado a la iniquidad, para empezar, es el estado que Jesús cuando enseña a orar, no nos permitas caer en tentación, o no nos dejes caer en tentación, es más o menos esa palabra. Cuando la persona ya está en la tentación, todavía no hay pecado, la tentación no es pecado, pero cuando ya está su mente batallando en lo hago, no lo hago, y está a punto de hacerlo, ¿verdad? Como cuando David iba a matar a aquel hombre Nabal, que le negó la ayuda y la comida después de cuidar a sus rebaños, pues él se encintó, ¿verdad? La espada, su lanza, y se fue, iba a matarlo ya, él lo iba a matar. Pero se le interpuso una mujer sabia, de nombre Abigail, razonó con él y le dijo, mi señor, vas a llenar tus manos de sangre inocente. Y este hombre pues es Nabal, es un hombre, es un insensato. Nabal significa insensato, ¿verdad? Vaya nombrecito que le pusieron sus papás a este hombre. Y dice, y le hace honor a su nombre, es un insensato. Dice, perdónalo. No manches tu reino, porque yo sé que Dios te ha prometido el reino de Saúl y te lo va a dar, y te vas a acordar después que derramaste sangre inocente, no tenías justificante, y se va a manchar tu corazón. Y David dijo, bendita seas tú de Jehová, que te has interpuesto entre mí, porque iba a actuar locamente. Tienes razones. Y bajó Abigail y llevaba ahí unos mulos con dátiles y con un poco de comida y con pan y con algunos alimentos. Y dice, toma, llévate esto y no hagas esto, mi señor. Y le hizo caso David a esta mujer. Las mujeres pueden dar consejos muy buenos y también pueden dar consejos muy malos. Hay que tener el discernimiento para saber distinguir cuándo. Y en este caso, una mujer sabia detuvo a David de pecar. Si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, dice, el Señor no me habría escuchado. Yo sé que Dios no me va a escuchar, ¿verdad? Entonces, la ausencia de un corazón limpio hace que Dios no reciba tu ofrenda. ¿Por qué? Porque estás en tu mente con un corazón que no está en la pureza que debe, porque no te estás santificando, pues. ¿Sí? Número 2, otro punto más. No haber arreglado o tener enemistades que dependen de ti. Vamos a leer Mateo 5:23.
Es parte del corazón limpio. De hecho, el corazón limpio es la primera y la principal, y los siguientes puntos son derivantes de ese mismo. Mateo 5:23, por tanto, si traes tu ofrenda al altar, así como hizo Caín, ¿verdad? Y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti. Puede ser que tú le hayas hecho algo o tengas un problema, ¿verdad?, que no has resuelto, que no has hablado, que no has platicado. Dice, ¿qué tienes que hacer? Verso 24. Fíjate bien la indicación de Jesucristo. Deja allí tu ofrenda. ¿Qué es tu ofrenda? Tu canto, tu oración, tu servicio, lo que hagas para Dios. Deja tu ofrenda, no la ofrezcas. ¿Por qué? Porque si la ofreces, yo no la voy a recibir. Y te va a pesar en tu corazón. Deja allí tu ofrenda delante del altar. Y anda, dice, anda, ¿qué quiere decir? Ponle pies al asunto. Esto requiere no nada más que diga, sí, Señor, lo voy a hacer. No, anda, dice, anda y reconcíliate primero con tu hermano, primero. Y entonces, después que te reconcilies con tu hermano, ven y presenta tu ofrenda. Y esto fue lo que pasaba. Caín ya tenía un pique con su hermano, ¿sí? Porque no fue la primera vez que rechazó la ofrenda Dios de Caín. Esto se ve que fue algo reiterado en su vida, pero llegó, como decimos, el punto en el que la gota derramó el vaso. Y fue cuando él ya tomó otra decisión. ¿Pero de quién era la culpa? Pues era culpa de Caín. O sea, él no quería entender que para acercarse a Dios y buscar a Dios, él no podía hacerlo con el corazón que tenía, él tenía que arrepentirse. Él tenía que amar, él tenía que arreglar el problema que tenía y entender que su hermano no era el responsable, él era el responsable. Pero ¿sabes qué hace el pecado? El pecado siempre busca responsables afuera y nunca adentro. El pecado siempre te hace ver, no, pues la culpa es de él, no, pues la culpa es de ella, no, pues él empezó, pues ella empezó, que ella me pida perdón, que ella me diga. No, tú ve y arréglalo. Pero no me va a perdonar, no importa, pues tú ve y pídele perdón, si no te perdona ya es asunto de él, es asunto de ella. Pero tú haz lo que tengas que hacer, no te quedes ahí. Otra vez, verso 23, vamos a ver el anterior, recuérdalo. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas. ¿Y sabes por qué dice el texto y allí te acuerdas? Porque cuando quieras tú entrar a la presencia de Dios, quieras o no, van a empezar a venir a tu mente muchas ideas. Es natural, es normal. Y te vas a empezar a acordar sobre todo de aquellas cosas que tú sabes que no te dejan estar en paz. Y te vas a acordar que tienes algo que arreglar y atender. Qué tristeza me da. Frecuentemente atiendo personas que están moribundas o cerca de morir y tengo oportunidad de predicarles. Esto es muy frecuente, he ido con decenas de personas, cientos quizás, y me da mucha tristeza ver que las personas que están en su lecho de muerte siempre esperan a alguien para hablar. Hay gente que incluso no puede ni siquiera morirse. Literalmente hay médicos que me han dicho, este hombre debería estar muerto ya, físicamente su estado físico ya es un desastre, pero por algo no se muere. Y es la angustia, ¿sabe de qué? De querer arreglar cosas que pudieron haber arreglado durante años, pero que por soberbia, por orgullo, por desidia, porque nunca quisieron buscar a Dios, por supuesto, no lo hacen. Y el día que ya se ven cerca de la muerte, quieren hablar con el hijo, con la hija, pedirle perdón al cuñado, a la persona que le hicieron daño, al que ofendieron, o perdonar a alguien que nunca quisieron perdonar, aunque les pidió perdón. Y esa angustia no los deja ni siquiera morir en paz. Y no solo no los deja morir en paz, tampoco los deja vivir en paz. Así que ni vivos ni muertos pueden alcanzar la paz. Una ocasión que le fui a predicar a un hombre, así estuvo 2 días. Cuando llegaron sus familiares y habló con ellos, el hombre se murió en 30 minutos. Acabó de hablar con ellos y en media hora se fue. Creo que pudo hacer las paces con Dios, se le pudo predicar, se pudo orar con él. Él reconoció que era de corazón duro, que estaba mal, que todo lo que tenía que ver, y Dios tuvo de él misericordia. Pero era increíble ver el estado y cómo los médicos decían, yo no sé por qué está vivo realmente este señor, ya debería estar muerto.
Médicamente él debería ya estar muerto. No sé por qué está vivo. Y ahí vemos cómo el alma y el espíritu del hombre están tan entretejidos con su cuerpo que a veces pueden ocurrir situaciones que escapan al entendimiento de la ciencia. Pero esto es real. Entonces, ¿tienes un problema con alguien? ¿Tienes una situación? No lleves flores a los panteones. No lleves flores a los sepelios. Luego a veces es el síntoma de una conciencia atormentada. Hay quien también lo hace por respeto, porque aprecia a la persona, pero mucha gente que lleva flores, a veces lo hace solamente por curar su conciencia dolida de que nunca habló, nunca perdonó, nunca amó, nunca sirvió, y quieren quitarlo con un ramote de flores, ¿verdad? Como diciendo, pues ya con esto pago mi culpa. No es cierto. No llenes de tumbas flores, mejor da amor en el corazón a las personas hoy. ¿Quieres darle una flor a alguien? Dásela hoy. Vela a comprar y dásela hoy, que la puede ver, que la puede oler, que la puede poner en un florero y cuidarla, y cada vez que la vea acordarse de quien se la dio. Pues dásela hoy. No lleves a la tumba, no lleves al sepelio, ¿verdad? Con todo, si quieres llevar, además se puede ser un síntoma de respeto, de valorización. Pero mucha gente, a mí me consta que a veces hace todo eso únicamente porque nunca quisieron arreglar sus problemas en vida. Problemas de herencias, problemas de tierras, problemas de dinero, problemas de ofensas y todo eso. Y qué triste es, qué triste es. Eso es una persona mayor, deje un testamento, haga su testamento, no les deje a sus hijos problemas. O repártales en vida mejor, porque luego se están peleando y acaban en enemistades espantosas que los llevan a veces hasta buscar matarse, siendo hermanos, siendo hermanas, y todo porque los padres, a veces por ignorancia, nunca arreglaron un papel, nunca les dejaron una tierra, un pedazo, o dejar su voluntad escrita para que supieran lo que se iba a hacer. Y créanme que eso cuántos problemas deja en la sociedad y engendra que las personas a veces no puedan ni siquiera buscar a Dios, porque están llenos de odio, de rencor y de animadversión hacia otras personas por causas diversas. Arregle sus problemas hoy, que está vivo. ¿Sabes dónde está la persona que te debe, que le debes, que la tienes que perdonar, etcétera? Pues búscala hoy. No, que está lejos, pues escríbele un correo, llámale por teléfono, escríbele una carta. Estamos en era de las comunicaciones, pues. Hoy te puedes comunicar a China si quieres, ahorita mismo agarras tu teléfono, escribes un correo, una videollamada, ya no hay obstáculo de decir, no sé dónde está. ¿Quién sabe dónde? Pues hasta en el Facebook, si sabes, o pide que alguien te ayude, puedes encontrar personas que tenía años que no sabías dónde estaban o pensabas que se habían muerto. No hay excusa. Siguiente punto, ¿qué más impide que Dios reciba nuestra ofrenda? Bueno, no haber perdonado a los que te han ofendido. Ahora vamos del otro lado, ¿verdad? Vamos a leer Mateo 6:15. Quizá ya no eres tú el que ofendió, ahora quizás alguien te ofendió a ti, pero ahora tú no quieres perdonarlo. Tú no hiciste nada, te hicieron a ti. Y qué bueno, ¿verdad? Es preferible siempre ser el ofendido a ser el ofensor. Pero a veces también eso nos pone una carga, porque Dios nos pide, dice la Escritura, mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Si tú no perdonas en tu corazón primeramente, porque algunos dicen, es que no me ha pedido perdón, está bien, no tienes que decirle te perdono, pero en tu corazón sí puedes tú perdonar. En tu corazón puedes llevarle a Dios tu situación, tu ofensa, decir, Señor, me hicieron esto, me agraviaron, me robaron, me estafaron, me insultaron, me agredieron. Señor, te entrego esto. Yo no quiero guardar nada en mi corazón, porque solamente el de corazón limpio puede estar en tu presencia. Y yo no quiero que esto empañe mi corazón, que esto me llene de angustia, de rencor. Y luego cuando yo quiera entrar a tu presencia, mucha gente, así como se arrodilla o cierra sus ojos para orar, los vuelve a abrir o se levanta inmediatamente porque sabe que Dios no lo va a escuchar. Dice, no es que Dios no me oye. Pues sí, Dios no te oye, claro, es obvio. Pero es por cosas que tú tienes que hacer que no has querido hacer. No es que Dios, mi oración no pasa del techo. Le digo, pues sí, tienes razón. No pasa del techo porque Dios no la oye. Porque no quieres tú hacer lo que Él te pide en su palabra. Vamos a leer Proverbios 28:9. Proverbios 28:9. Fíjese cómo dice la Escritura en este texto.
El que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. En el contexto hebreo, la palabra oír no es como nuestro contexto en nuestra cultura en México. En la cultura latina, nosotros diferenciamos el oír del hacer. Si tú le dices a alguien, tráeme las tortillas, ¿verdad? Mandas a tu hijo, te dice, ya te oí. Te está diciendo, ahorita voy, ya sé, ahorita voy a ir. En la cultura hebrea no es así. En la cultura hebrea, cuando alguien dice que escuchó algo, quiere decir que ya lo hizo, no que lo va a hacer. Cuando dicen los salmos, Jehová oyó mi oración, quiere decir Jehová contestó mi oración. Es decir, la cultura hebrea es una cultura de praxis, es una cultura de hechos, de práctica. Y las culturas latinas, que son muy diferentes a las culturas de Medio Oriente, tienen que ver con una forma, podríamos llamarle, que tiende más a la irresponsabilidad, a la negligencia y al aplazar los deberes. En la cultura hebrea no es así. La forma en cómo son creados los niños hebreos hace que a los 12 años puedan ya ser considerados como adultos por el tipo de madurez que obtienen en su carácter al ser formados con una cultura totalmente distinta a la que tenemos aquí en nuestros países. Entonces, cuando dice el texto, el que aparta su oído para no oír la ley, quiere decir, el que aparta su oído para no practicar, para no hacer, para no obedecer la palabra, su oración también es abominable. ¿Qué quiere decir? Dios no va a escuchar su oración. Dios no va a recibir su ofrenda. ¿Por qué? Porque esa persona que espera que Dios le escuche y le dé una respuesta a su oración, es la misma que en la semana no quiere hacer lo que Dios ya le pidió en la misma palabra que tiene que hacer. Hoy vamos a poner de ejemplo, arreglar tus problemas con tu prójimo. Ahorita estamos viendo la segunda, perdonar a los que te han ofendido. Vamos otra vez a Mateo capítulo 6, pero vamos a ver ahora el versículo 12. 6:12 de Mateo, dice la palabra de Dios, y es parte de la oración que conocemos como el Padre Nuestro, que no es un rezo, por cierto, no tienes que repetirla. Y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Está enseñando Jesús a que cuando alguien va a orar a Dios, debe recordar algo importante. Perdóname mis deudas, así como yo hago con los que me deben a mí. O sea, que si yo no los perdono, pues tampoco me perdones tú a mí. Si yo los medio perdono, pues medio perdóname también tú a mí, porque está estableciendo una comparativa. Así como yo hago, Señor, así haz tú conmigo. Y Jesús nos enseña a orar así para recordarnos que de la forma con que midamos, que con la vara con que midamos, vamos a ser medidos también. Que el juicio prevalece, que Dios quiere misericordia antes que el juicio. Misericordia quiero y no sacrificio, dice la Escritura. Pero si preferimos dar antes el juicio y la ley que la misericordia, dice, bueno, está bien. Nada más acuérdate que con esa misma medida te voy a medir yo a ti también. Fuiste inflexible, fuiste duro, fuiste muy enfático en ver los puntos y las comas de la ley, ¿verdad? Bueno, así igual te voy a tratar yo a ti también. Es lo que estás pidiendo. Es una ley de causa y efecto. Entonces, no haber perdonado a los que te han ofendido es otra razón por la cual Dios no escucha tu oración y no recibe tu ofrenda. En otras palabras, no te sientes bendecido después de haber hecho tu servicio a Dios. Puedes orar, puedes leer la Biblia, pero sientes como que no hiciste nada. Sientes como que no hubo esa bendición, como que no hubo esa llenura, como que no hubo esa saciedad en tu corazón y te retiras con el semblante decaído. Y último punto, pues practicar cualquier pecado. Vamos a leer Juan 9:31. ¿Qué más impide que Dios escuche o reciba tu ofrenda? Practicar cualquier pecado. En Juan capítulo 9, verso 31, estas son palabras no de Jesucristo. ¿Sabe quién está hablando estas palabras? Un hombre que había sido curado de ceguera. Era un hombre que había nacido ciego y le está dando cátedra a los fariseos. Se enojaron mucho, por cierto, no sobra decirlo. Se enojaron mucho porque le dijeron, pues, ¿quién es el que te curó? Dice, pues no lo vi, estaba ciego.
Pero a ver, si estaba ciego, ¿cómo es que ahora ves? Dice, pues sí, yo solo sé que estaba ciego, pero él vino, me tocó y ahora veo. Pero ¿y quién es ese hombre? Pues no sé, que no lo vi, pues, que yo estaba ciego. No, esto es pura mentira. Y trajeron a sus papás. A ver, ¿este es su hijo? Pues sí. Pues no, que nació ciego. Pues sí, yo solo sé que mi hijo nació ciego, pero ¿cómo ve ahora? No lo sé. ¿Pero por qué ve si ustedes dicen que nació ciego? Pues no sabemos. ¿Y qué dicen ustedes del hombre que lo sanó? Pues no sabemos, pregúntenle a él, ¿qué edad tiene? Porque era un hombre ya mayor de edad. No querían decir, porque sabían que si decían que era el Mesías los iban a expulsar de la sinagoga. Y entonces ahí estaban preguntándole, a ver, ¿qué dices tú? Oh, pues no quieren entender, hombre. Ya les dije que me sanó, pero ¿quién es? ¿Qué dices tú de él? Pues yo digo que es profeta. Porque, y ahora les dice, sabemos que Dios no oye a los pecadores. Pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Y luego le dijeron, oye, tú naciste del todo en pecado y nos quieres enseñar. Y lo expulsaron de la sinagoga. Lo echaron para afuera. Pues tú, ¿qué nos vas a enseñar a nosotros? Pero él no lo vio. Él no lo vio. Pero con todo, está en la Escritura porque incluye una verdad que hasta el día de hoy permanece. Sabemos que Dios no oye. ¿En qué sentido no oye a los pecadores? Porque si no los oyera en absoluto para nada, pues tampoco podrían pedir perdón, ¿verdad? Porque Dios no los oye. Dios no los oye en el sentido de que ellos puedan pedir por otros, como intercediendo, como decir, Señor, te pido por fulano que tú lo ayudes, pero tú estás en necesidad. Entonces tú y yo estamos enemistados, tú no tienes comunión conmigo. ¿Cómo me quieres pedir? Es como si un guerrillero que se levantó en armas, imagínense aquí por ejemplo los zapatistas en el 94, el 1 de enero del 94 se levantó un movimiento en Chiapas, el movimiento zapatista. ¿Qué es un guerrillero? Es una persona que toma las armas, dice no estoy de acuerdo con el gobierno y está en contra del gobierno. ¿Usted cree que ese hombre guerrillero va y dice, oiga, por favor, ¿me puede dar un poquito de maíz para mi tierra? ¿Qué le va a decir el gobierno? No, a ti lo que te voy a dar es una cárcel. Estás en contra mía. ¿Cómo vienes a pedirme que te dé maíz para tu tierra? Pues deja las armas, sométete a mi gobierno y entonces podemos platicar. ¿Cómo verá Dios al pecador que le va a pedir a Dios favores, bendiciones, ayudas y está enemistado en contra de Dios? No hace su voluntad, hace lo contrario a su voluntad, ¿verdad? No quiere someterse aunque conoce la palabra de Dios. Por eso dice el texto, sabemos que Dios no oye a los pecadores. Pero si alguno es temeroso de Dios y hace, fíjese cómo puntualiza, y hace su voluntad, a ese oye. Entonces no te extrañe que si tú no estás viviendo, haciendo la voluntad de Dios, pues Dios no reciba tu ofrenda. Por eso no hay bendición. Por eso las cosas no mejoran. Por eso abres la Biblia y en lugar de leerla te quieres dormir. ¿Por qué? Porque no recibes bendición, no estás siendo alimentado. Por eso quieres orar y en lugar de orar mejor acabas pensando en no sé qué vas a hacer después y mañana y mejor te echas un sueño, porque orar, pues ¿para qué oras? ¿Sabes que Dios no recibe tu oración? ¿Y sabes quién es el responsable de eso? Eres tú el responsable. Así como Caín era el responsable de que no fuera recibida su oración. Pero esto describe exactamente las religiones de los hombres, llenos de indulgencias, llenos de pretextos, llenos de confianzas falsas, pero ausentes de arrepentimiento y de obediencia a la palabra de Dios. Pues yo declaro, pues yo exijo, pues yo ato, yo desato, como dice la Biblia. ¿Y dónde está la vida que le estás tú entregando a Dios? Los sacrificios de Dios, dice la Escritura, son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no desecharás tú, oh Dios. Esas son las ofrendas que Dios quiere. Vamos a leerlo en el Salmo 51, verso 17, por favor. Salmo 51, 17. ¿Cuáles son las ofrendas que Dios primeramente espera encontrar en nosotros? Las que nunca va a rechazar. Fíjese cómo dice Salmo 51, 17. Los sacrificios de Dios son ¿qué? El espíritu quebrantado.
Al corazón contrito. Contrito quiere decir convencido, que está dispuesto a someterse a Dios. El corazón que reconoce su necesidad, su debilidad, su falta, pero que también reconoce que en Dios hay misericordia. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. ¿Sabes qué significa no despreciar? Como si fuera una ofrenda que a Él le agrada. Como si fuera algo que a ti te gusta tanto que siempre que te lo ofrecen no te puedes negar a recibirlo. Por ejemplo, si te gusta una fruta mucho, a lo mejor te gustan, no sé, los duraznos, te gustan, te encantan. Y siempre que alguien te traiga un durazno, aunque no tengas mucha hambre, vas a decir, gracias, te lo recibo porque me encantan, al rato me lo como. Bueno, así Dios, cuando ve esto en el corazón de un hombre, nunca lo va a despreciar. Siempre va a recibir esa ofrenda. Por eso dice, los sacrificios de Dios, los sacrificios que Dios anhela, que espera, que quiere recibir, son el espíritu quebrantado y el corazón contrito y humillado. ¿Quién era responsable de que no se recibiera su ofrenda? Era Caín. Vamos otra vez a Génesis 4. ¿Qué pasó entonces cuando decae el semblante de Caín? Y se queda triste porque Dios no recibe su ofrenda. Empieza a buscar su propia salida. Versículo 6. Vamos a ver cómo Dios todavía intenta, de alguna manera, hacerle ver a Caín su necesidad y su responsabilidad. Génesis 4, versículo 6. Dice la palabra de Dios: entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Fíjense cómo Dios le pregunta algo que obviamente Dios ya sabía. Pero la pregunta es una manera de a ver si Caín reflexionaba y entendía. O sea, entiende que estás así porque tú así quieres estar. Pues ¿por qué te enojas si tú estás provocando esto? ¿Y por qué te entristeces si tú mismo estás provocándome a mí a que yo no reciba tu ofrenda? Pero en este momento Dios ya sabía que Caín iba a matar a su hermano. Dios es omnisciente, Él sabe el futuro. Él ya sabía que Caín había en su corazón albergado la idea de matar a su hermano. Y entonces le da una última oportunidad, le pone un último impedimento y le deja ver claramente por qué estaba él así. Vamos a leer el versículo 7. Y entonces Dios continúa en su diálogo y le dice: si bien hicieres, no serás enaltecido. Caín, si yo no recibo tu ofrenda es porque tu corazón es malo. No estás haciendo el bien y por eso yo no te puedo enaltecer. Si yo te enalteciera con tu corazón como está, sería un error grave para ti, porque entonces tú pensarías que tú me puedes servir en la forma en cómo vives, y no puede ser así. Es como si a tu hijo que te desobedece y te llega borracho y te roba tu dinero, lo recompensas y le das un regalo, y le regalas un reloj, y le das un teléfono nuevo porque te robó y te desobedeció y te humilló, y tú luego le das un regalo. ¿Qué mensaje van a recibir el resto de tus hijos? Pues para que me porto bien, pues mejor voy a hacer lo que yo quiera. Al final mi papá de todo modo nos da a todos por igual, ¿verdad? Y esa es la forma en cómo un padre puede destruir y corromper el carácter de sus propios hijos. No haciendo justicia cuando se debe y recompensando la maldad. No, pues es que es mi hijo, es que es mi hijo, es que ha sufrido mucho, le voy a dar todo lo que él tenga, todo lo que yo no tuve, se lo voy a dar a él. Y lo que haces es corromper su carácter por la ausencia de justicia y por la ausencia de un carácter justo delante de Dios. Entonces le dice Dios: si bien hicieres, no serás enaltecido. Pero si no haces bien, Caín, que es tu caso, el pecado está a la puerta. Esa expresión, el pecado está a la puerta, es una imagen verbal que significa el pecado está como una fiera acechando a su presa, aguardando el momento de saltar sobre ella. Animales como los jaguares que cazan en la selva, hay todavía algunos en la selva de Chiapas, en la selva lacandona, se trepan a una rama que puede tener 3, 4, 5 metros de alto, hasta más, y se quedan ahí agazapados, inmóviles. Se pueden quedar 3 horas
literalmente sin moverse, para que en el momento que pase abajo un venado, alguna presa, un jabalí, algo que ellos puedan cazar, en ese momento se le dejan caer. La presa diría, pues ¿dónde estaba? Nunca lo vi, nunca lo oí. Te estaba esperando, te estaba acechando, estaba esperando el momento en el que te pusieras a su alcance. Eso significa la frase, el pecado está a la puerta. Caín, por cuanto no haces el bien, vas a acabar pecando. El pecado te va a traer. Aquí lo que hace Dios es, así como hizo Pablo después en la carta a los Romanos, personifica al pecado como si fuera un cazador. El pecado no es un cazador, obviamente, es una acción que tú haces. Pero Dios le está dando a entender a Caín que si él persistía en esa actitud mala, que si él seguía con su corazón amargado, con su corazón envidioso, egoísta y con todo lo que él estaba haciendo, asesino además, porque él ya había albergado la idea de matar a su hermano, Dios nunca iba a recibir su ofrenda. Entiende, el pecado está a la puerta. ¿Y sabes también por qué está el pecado a la puerta? Porque Caín estaba ya triste y estaba a la vez enojado. Como dicen algunos, no estoy contento ni contigo ni sin ti. O sea, no me hallo, estoy mal, estoy amargado ya pues. Así estaba Caín. ¿Qué pasó? Que entonces hizo lo único que humanamente él supuestamente pensó que podía hacer. Si tanto mal me causa mi hermano, pues lo voy a matar. Y ya que desaparezca, se acabó el problema. Pero Dios estaba viendo el corazón de Caín. Y así es el corazón del religioso. Él se imagina que con todo, con su vida de pecado, con su vida de hipocresía, con su vida de no santidad, de no consagración, así puede servir y puede andar con Dios, no hay problema. Dios es bien buena gente, Dios es bien misericordioso, se nos olvida la santidad de Dios. Sí es cierto, Dios es misericordioso y es bueno, pero no va a tener por inocente al culpable tampoco, porque eso sería ser injusto. Entonces, la última oportunidad para que Caín desistiera, todavía no mataba a su hermano, pero él ya había caído en lo que dice Mateo 5, si alguno aborrece a su prójimo en su corazón, es homicida. Él ya había aborrecido a su hermano, pero no se conformó con aborrecerlo, él quiso llegar al siguiente nivel, lo voy a matar. ¿Por qué? Pues porque por culpa de él Dios no recibe mi ofrenda, es lo que él pensaba, ¿verdad? Por culpa de él Dios no recibe mi ofrenda, y no era así. Qué delicado es que tú busques a Dios y que puedas pasarte años viniendo a la congregación y que no haya un cambio en tu vida. Puedes estarte engañando, que puedas estar aquí 2, 3, 4, 5, 10, 15, 20 años, no lo sé, y que tu vida sigue estando igual y tú pensando, pero yo voy a la iglesia el domingo, pero yo busco a Dios, pero yo canto desde hace que tengo 20 años, desde hace 20 años, pero tu vida no cambia, sigues en los mismos pecados, sigues en las mismas amarguras, en los mismos rencores, en las mismas codicias, en los mismos adulterios, y no cambias, no te has arrepentido, no te quieres consagrar a Dios. ¿De qué te sirve estar aquí? Vas a acabar como Caín, si no es que ya estás como Caín, porque es un engaño religioso. ¿Cuál es el engaño? Pues así estoy porque Dios así quiere que esté. El momento que Dios quiera, Dios me salva. No es cierto. Dice la Escritura, el día es hoy, para que ninguno se endurezca por el engaño del pecado. Pero mientras vas posponiendo el tiempo de convertirte a Dios, de dejar tus pecados, de perdonar, de amar, de tirar las cosas que te estorban, de buscar al Señor, el tiempo se te va yendo, la vida se te va yendo como el agua entre las manos. Y no vuelve a ti, tus hijos van creciendo, ya no son niños, ya son adolescentes, ya a lo mejor hasta eres ya abuelo o abuela. ¿Y qué les has dado? ¿Y qué les has traído? ¿Qué ejemplo les has dejado? ¿Cómo te van a recordar? ¿Qué van a pensar de ti? Y sobre todo, ¿qué cuenta le vas a dar a Dios? Cuando te diga, oye, escuchaste 500 mensajes, escuchaste este texto, aquel, ese día yo te toqué, este día te quebranté con mi espíritu, este día tú entendiste cuando leíste la Biblia, aquel día oíste una alabanza y te pusiste a llorar entendiendo que yo te quería traer, pero nunca te quisiste convertir. Preferiste engañarte diciendo, yo voy el domingo a la iglesia. ¿Y qué? Vienes y ¿cuál es el beneficio?
¿Ha cambiado tu vida? ¿Te has convertido a Dios? ¿Estás sirviéndole a Dios? ¿Está tu vida siendo un instrumento para el Señor? ¿Realmente en tu casa las cosas están cambiando? Si es así, gloria a Dios, continúa así. Pero si no es así, no sigas ofreciendo tu ofrenda. No persistas creyendo que Dios va a recibir lo que Él te dice, yo no lo puedo recibir. Y eres tú responsable de ello. Si bien hicieres, no serás enaltecido. Yo quiero recibir tu ofrenda, Caín, pero primero arrepiéntete. El día que tú te vuelvas a mí, yo voy a recibir tu ofrenda con mucho gusto y te voy a bendecir porque yo me deleito en bendecir. Si Dios puede elegir entre hacer juicio y hacer misericordia, si Él puede elegir, siempre va a elegir hacer misericordia. Pero Dios también es juez justo. Y cuando a un juez se le presiona y se le ponen todas las pruebas delante y tiene que juzgar un caso y tiene todo en contra del acusado, no puede más que decir es culpable y ejecutar la sentencia. ¿Por qué? Porque es juez justo. No va a pasar por alto el pecado. Proverbios 16:32. Caín se ensañó. Ten cuidado si en tu corazón tienes ira hacia otra persona. Ten cuidado si en tu corazón albergas enojo, amargura hacia alguien. Pero es que me hizo, pero es que me habló, pero es que usted no sabe. Mira, te hayan hecho lo que te hayan hecho. Nunca un pecado justifica otro pecado. Jamás. Mejor es el que tarde en airarse, dice este texto, que el fuerte. Y el que se enseñorea de su espíritu, que el que toma una ciudad. Vuelvo a leer. Mejor es el que tarda en airarse que el fuerte. Es mejor, es más sabio. Y el que se enseñorea de su espíritu es más exitoso que el que toma una ciudad. ¿Te imaginas? Un general tomando una ciudad y dice Dios, pues mejor que ese general es el que se enseñorea, el que puede dominar sus pasiones y deseos y decide no airarse y decide perdonar y decide amar y decide dejar ir, porque la palabra perdonar significa en griego dejar ir. Suéltalo, déjalo ir. ¿Sí? En Japón y en varios países de Medio Oriente atrapan a los simios poniéndoles una pequeña fruta en una abertura en la cual que solamente cabe su mano, pero cuando toman la fruta y cierran su puño, ya no puede caber su puño a través de esa abertura y se quedan atorados ahí. Y es increíble ver cómo cazan esos simios y cómo los pueden tener y cómo los cazadores llegan y el simio prefiere quedarse agarrando su premio, que no se lo va a comer además, porque no se lo van a dejar, y quedarse ahí. Y usted lo puede buscar incluso. Hay hasta videos de cómo cazan a los simios. Y así es el hombre cuando prefiere quedarse con su pecado, pero no recibir la bendición de Dios en su vida. No lo suelto. Y Dios te dice, suéltalo. Si lo soltaras serías libre, pero prefieres no soltarlo. Y eso es perdonar finalmente. ¿Qué dice el texto? Mejor es el que tarda en airarse que el fuerte. Salmo 37:8. Y este salmo también nos deja ver lo mismo. Deja la ira, dice este texto, y desecha el enojo. No te excites en manera alguna a hacer lo malo. Y esto fue lo que le pasó a Caín. No dejó la ira, no dejó el enojo. ¿Y sabes qué pasó en su corazón? Se excitó. O sea, puso mucha energía y acabó haciendo lo malo. Mató a su hermano. Deja, suelta, deshazte, ignora, deja la ira, desecha el enojo. No te excites en manera alguna a hacer lo malo. Si tienes conocimiento de Dios, pero ese conocimiento no lo utilizas para hacer el bien, entonces Satanás toma autoridad en tu vida. Porque ya tenías la medicina, pero no te la tomaste. Te dieron el frasquito, pero nunca te lo aplicaste. Nomás lo tienes guardado ahí. Y sigues enfermo y te quejas, ¿por qué estoy enfermo, Dios? Y Dios te va a decir, pues ahí te dejé la medicina, tómatela.
Vuélvete, arrepiéntete, deja tu pecado, perdona, pide perdón, arregla tus problemas, sé humilde, reconoce. El blanco perfecto para Satanás son los que viven en su caja de cristal religiosa, engordados de la palabra mientras otros perecen, pero ellos con su idea de que están agradando a Dios, solo porque asisten, pero sin que haya una transformación en su vida. No es eso para lo que Jesús murió. Y versículo 7 de Génesis 4, quiero concluir en esta parte. Con todo, y que Caín estaba enojado, después estuvo deprimido, y después quería matar a su hermano, Dios le deja el último resquicio en donde podía todavía detenerse. Le dice, aunque el pecado está a la puerta, con todo dice, con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. ¿Qué significa esto? Mira, Caín, aunque estás lleno de ira, aunque estás lleno de amargura y aunque sé que quieres matar a tu hermano, al final tú todavía puedes decir, no lo voy a hacer. A ti será su deseo. ¿De quién está hablando? Recordemos que Dios está personificando el pecado como un cazador. Dice, bueno, con todo, al final tienes algo que se llama libre albedrío. Tú vas a elegir si lo matas o no lo matas. Es tu decisión. A ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. Es como para rebatir el pensamiento de aquellas personas que dicen, es que no pude evitarlo. Una vez una persona, estábamos platicando y se le salió una palabra altisonante. Y dice, ay, perdón hermano, se me salió. Es que se le salió porque lo traía adentro. Entonces nomás se ha guardado de no hablar aquí esas palabras, pero usted es lo que tiene en su corazón. No se le salió, usted ya lo tenía ahí, ¿sí? Se le escapó en ese momento. Entonces, tú te enseñoreas del pecado al final. No existe tal cosa como, no pude evitarlo. Es que ya no pude dejar esa relación, hermano, es que ya no pude. No pude evitar mentir, ¿verdad? Se oye muy dramático, como digno de una obra de teatro. Es que pobre hombre no pudo evitar mentir, es víctima del pecado. No, tú no quisiste afrontar las consecuencias que venían de decir la verdad y no seguir con tu mentira, es muy diferente. Pongámosles nombre a las cosas como la tienen. Hermano, es que no puedo dejar, no puedo perdonar. No quieres perdonar. ¿Por qué? Porque Dios le dijo claramente a Caín, a ti va a ser su deseo. Nunca el pecado va a poder hacer tal en tu vida que tú seas como un títere. Puedes llegar a ser un títere, pero serás porque tú quieres serlo. Porque te sometes a tal grado a tus propias pasiones y deseos que pierdas completamente el control de ellas. Pero nunca porque el pecado sea algo que llegó por accidente a tu vida. Nunca así. Si tú ibas con un caballo es un animal muy poderoso. Y tú le sueltas la rienda, pues el caballo se va a ir por donde él quiere. Aunque tú le digas izquierda, el caballo se va a ir a donde él quiere y no le va a importar tu voz. Es más, si te bajaras y quisieras detener al caballo, no puedes, es muy fuerte. La rienda que tiene el ser humano en su vida se llama libre albedrío. Y tú eliges a dónde guiarla. Que hay consecuencias, claro. ¿Qué tenía que haber hecho Caín? Pues negarse a su deseo de matar a su hermano, aguantarse su ira, arreglar con Dios su vida, porque Caín no nada más tenía ese pecado, había muchas cosas más en su vida. Pero ¿qué pasó al final? Versículo 8, vamos a concluir la historia. Y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. ¿Por qué le dijo salgamos al campo? Bueno, donde nadie lo viera, donde no estuvieran sus padres, donde no estuvieran sus hermanos. No vaya usted a pensar que Adán y Eva solo tuvieron a Caín y Abel. Tuvieron hijos e hijas, ¿sí? Por eso después él tuvo que huir. ¿Para qué? Para que no se vengara de él, ¿quién? Pues sus hermanos, de quitarle la vida a él también por lo que él había hecho. Entonces dice el texto, dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo, y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Aquí tendríamos la escena del crimen, pero realmente esta escena
se originó desde que dos personas estaban buscando a Dios. Estaban dos personas adorando a Dios, ofrendándole a Dios, y de ahí se originó un asesinato. Qué terrible, ¿verdad? ¿A dónde puede llegar la religiosidad de una persona? ¿Hasta dónde puede llegar el engaño religioso que alguien crea que está haciendo lo justo cuando está haciendo totalmente todo lo injusto delante de Dios? Se levantó y lo mató. Verso 9, y Jehová dijo a Caín, ¿dónde está Abel tu hermano? Dios ya sabía. Las preguntas que Dios hace al hombre son para que el hombre reflexione y entienda sus propias acciones. ¿Dónde está Abel tu hermano? Y Caín responde, no sé. Mentira, ¿verdad? ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? Un pecado te lleva a otro pecado. Después que tú cometes un pecado vas a tener que ocultarlo. Y para ocultarlo vas a tener que mentir. Y luego que mientas una primera vez y te pregunten, pero a ver, pero ¿cómo? Si hiciste esto, entonces ¿cómo aquello? Y viene una segunda mentira. A ver, pero si esto así, entonces ¿por qué aquel día? Entonces viene una tercera mentira. Y te vas a seguir así, hasta que tu vida acabe siendo toda una mentira. Porque así es el pecado. Versículo 10. Y él le dijo, ¿qué has hecho? ¿Qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. ¿Por qué le dice que clamaba a él? Porque Dios es juez justo y no podía quedar impune. Puede que aquí en la tierra queden impunes los asesinatos, porque aquí sí la justicia es solamente una utopía, es un sueño. Pero delante de Dios la justicia va a ser real. La sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Verso 11, ahora pues, maldito seas tú de la tierra, que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. ¿Por qué maldice Dios a Caín? Lo maldice como juez que es. Tenía que dejar una indicación de que lo que Caín había hecho estaba terriblemente mal. Hay de pecados a pecados, ¿verdad? El primer pecado de Caín fue su ensañamiento, su ira, su depresión, su tristeza injustificada, porque él era responsable de ello. Pero ese pecado escaló hasta llegar a la muerte, al asesinato, a la mentira, al engaño. Y Dios tuvo que ponerle una señal, y a raíz de este pecado, toda una consecuencia vino. Dice el verso 11, ahora pues maldito seas tú de la tierra, que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Qué terrible. ¿Por qué Dios no recibe nuestra ofrenda? ¿Por qué Dios bendice a unos y a otros no? Nunca va a ser porque Dios no quiera. Nunca va a ser porque Dios tenga favoritismos. Nunca va a ser porque Él haga acepción de personas. Nunca. Él quiere bendecirte tanto a ti como bendice a cualquier otro. Tiene bendiciones guardadas, muchas, para tu vida, para tu familia, para tu casa. Pero no te las puede dar. Porque si Él te bendijera así como estás, tú recibirías un mensaje incorrecto. Y por esa causa, los que ofrecemos la ofrenda a Dios, tenemos que estar siempre dispuestos para que nuestro corazón camine a la par del camino que Dios nos da. ¿Cómo recibe Dios entonces nuestra ofrenda? Que recibe, concluyo otra vez en el Salmo 51, 17. Aquí voy a terminar este estudio. Ya lo cité hace un rato, lo vuelvo a mencionar. Salmo 51, 17. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no desecharás tú, oh Dios. Fíjese el verso 16, vamos a leer el verso 16. Como David claramente entiende esta parte de cómo piensa Dios, y dice, no quieres sacrificio que yo lo daría.
O sea, no es lo que yo te dé, Señor, lo que te va a hacer feliz. Te puedo poner un carnero muy bonito, te puedo poner unas frutas como hicieron Caín o Abel, pero realmente no es esa la esencia del sacrificio. Porque antes del sacrificio tú vas a verme a mí. Y lo primero que vas a ver de la ofrenda es a quién está ofreciendo la ofrenda antes que a la ofrenda. Por lo tanto, verso 17, los sacrificios de Dios, los que anhela, los que quiere, los que valora, los que nunca va a rechazar, son el espíritu quebrantado, el corazón contrito y humillado. Nunca lo va a despreciar el Señor. Mi amado, yo no sé cuál sea la historia de tu vida, yo no sé los detalles de cómo sea tu relación con Dios, si buscas a Dios, si estás buscando la presencia de Dios, pero sí te puedo decir que tú lo necesitas, que tu casa lo necesita, que tu matrimonio lo necesita si tienes un esposo o una esposa, que tu vida no puede vivir si tú privas a Dios de la esencia de tu ser. Cerremos nuestros ojos, por favor. ¿Cómo estamos buscando a Dios? ¿De qué manera estamos acercándonos a Él? Él espera un corazón contrito, humillado, un corazón que reconoce la necesidad de Él, pero también que está dispuesto a caminar en las sendas que Él ha trazado. Porque el que aparta su oído para no oír la ley, también su oración es abominable. Viste mi vida vacía, mi alma perdida. Viste mi vida vacía, mi alma perdida. ¿Cómo agradecerte tan grande obra? ¿Cómo agradecerte lo que hiciste por mí? Tú viniste a mí y me limpiaste. Tú viniste a mí, todo lo llenaste de ti, todo lo llenaste de ti, todo lo llenaste Si tú clamas a Él, Él no desecha nunca el corazón contrito y humillado. Si tú le buscas, le vas a hallar. Si le llamas, le vas a encontrar. Porque todo el que busca, halla. Y el que pide, recibe. Y el que llama, se le abre. Pero es necesario que busques a Dios de corazón. Decía aquel hombre, Jonás,
Sintió que su vida estaba perdida ya, que no había remedio para él. Él clamó en su angustia a Dios, elevó su alma a Dios y Dios escuchó su oración. Dios respondió su oración y le devolvió la vida para que hiciera su voluntad. Mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová, Dios vivo. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová, y mi oración llegó hasta ti. En tu santo templo, mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificio. Mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificio. Las salvaciones de Jehová. Pues tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová, Dios vivo. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová, y mi oración llegó hasta ti. En tu santo templo, mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificio. Mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificio. Las salvaciones de Jehová. Las salvaciones de Jehová. Así es, Señor. Te damos hoy gracias porque podemos entender claramente lo que esperas de nosotros, Señor. Nos muestras, Jesús, lo que deseas, lo que no deseas también. ¿Cómo es que tratas al hombre, Señor? ¿Cómo es que tú, como juez justo, lo guías y le enseñas tu camino, Señor? Te damos hoy gracias, te bendecimos, porque tu palabra nos enseña cómo vivir, Jesús, cómo hacer las cosas, cómo guiar nuestra vida de tal forma que sea agradable delante de ti. Te damos muchas gracias en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Dios les bendiga a todos. Concluimos así la reunión de esta tarde. Próximo domingo a las 11 lo esperamos nuevamente en este lugar. Dios les bendiga a todos. Excelente inicio de semana.